Salmo 18, vamos a leer desde el versículo 13. Y este salmo lo escribió David y dice en el versículo 13: tronó en los cielos Jehová y el Altísimo dio su voz. Granizo y carbones de fuego, granizo y carbones de fuego. Envió sus saetas y los dispersó, lanzó relámpagos y los destruyó. Y el versículo 15 dice: entonces aparecieron los abismos de las aguas y quedaron al descubierto los cimientos del mundo a tu reprensión, oh Jehová. Amén. Que Dios bendiga su palabra en nuestros corazones. Dice el salmista: Jehová tronó en los cielos, ¿no? Cuando dice tronó, aquí está hablando de la grandeza de Dios. Yo recuerdo cuando éramos pequeños y había tormenta y nos íbamos con nuestra madre, y mi madre nunca fue una mujer de iglesia, no leía la Biblia, no hablaba de Dios. Ella, pues, como cualquier católica de hace 90 años, hoy ya tendría casi 100 si estuviera viva, pues iba a la iglesia, pues, como se suele decir, ¿no? Cuando le van a echar agua, cuando le van a echar arroz y cuando le van a echar tierra, ¿no? 3 veces en su vida. Pero es curioso porque cuando hacía una noche de relámpago, una noche de trueno, ella decía: tiene que haber algo. Nos decía a nosotros: ¿cómo será el fin del mundo? Como que aquellos truenos le llamaba la atención, ¿no? Bueno, la Biblia también habla un poco de eso. En el Salmo 19 dice: los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. O sea, la naturaleza misma está hablando, ¿no?, a las personas. Y luego dice: y el Altísimo dio su voz. Jehová tronó en los cielos, y luego dice: y el Altísimo dio su voz. Hermano, cuando Dios habla, la voz de Dios no es una voz débil, una voz que titubea, ¿no?, una voz que va para adelante, para atrás, sino que es una voz firme. Cuando Él está creando todas las cosas en el libro de Génesis, Él dice: sea la luz, sea la lumbrera mayor. Y luego Dios nos dice: a ver, espera, creo que no está alumbrando bastante, voy a repetir: sea la lumbrera mayor. No. El salmista lo dice, ¿no? Dice: una vez habló Dios, 2 veces he oído esto, que de Dios es el poder. O sea, una vez habló Dios. Hermano, Dios no tiene que hablar 2 veces. Con una vez que Dios hable es suficiente. Nosotros, pobres mortales, ¿no? A veces hablamos y a veces ni se nos escucha. Pero cuando Dios habla, ¿no?, como alguien dijo, el trueno de su poder atraviesa 1000 montañas. Al leproso le dijo: quiero ser limpio, y fue limpio. Uno que llevaba 4 días en la tumba, ya estaba en estado de descomposición, le dijo: Lázaro, ven fuera. Y el cuerpo salió. Aquella tormenta que estaba enfurecida, el viento que soplaba con una tremenda fuerza, una sola palabra de Jesús y lo calmó. Una sola palabra fue suficiente para que una legión de demonios, hermano, saliera del endemoniado gadareno. Y hay momentos, ¿verdad?, en que nosotros, humanos, vivimos como si Dios, pues, fuera mudo. Circunstancias de la vida, momentos puntuales, a veces vivimos como si la palabra de Dios no estuviera orquestando y dirigiendo nuestras vidas. Y nosotros a veces, hermanos, hablamos mucho de nuestros problemas, que es normal porque somos humanos, pero no es normal, hermano, que nuestros problemas formen parte de un carrusel, ¿no? No es bueno hablar siempre de mi problema, pensar siempre en mi problema, sufrir siempre por mi problema. Va a parecer que mi problema es más grande que Dios. Pero necesitamos detenernos, hermano, y recordar quién es nuestro Dios.
Dice, por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Hermanos, Dios crea sin necesidad de materia, ¿no? Si yo llamo a un carpintero y le digo, quiero que me haga un mueble, pero no te voy a dar martillo, ni te voy a dar clavo, ni te voy a dar madera. Y el carpintero me va a mirar y dirá, ¿y este hombre loco de dónde habrá salido? No, nosotros necesitamos materia para crear, pero Dios no. Dios dice, hágase un sofá. No necesita piel, no necesita madera, no necesita clavo. La sola palabra de Dios hace que las cosas se creen. Y Dios no necesita otra cosa. Por eso, hermano, hoy no venimos a orar ante un Dios pequeño. Venimos a orar delante de Jehová de los ejércitos. Venimos a orar delante de el Todopoderoso, el que para Él nada es imposible. Sigue diciendo, envió saetas, sus saetas y los dispersó. Versículo 14. Y ahí que muestra Dios actuando, ¿no? Dice, envía sus saetas, lanza sus relámpagos, dispersa al enemigo. Hermano, David sabía que Dios nunca deja de obrar. David sabía que la mano de Dios no se había cortado. A veces parece como que Dios no escucha nuestras oraciones. A veces parece como que Dios está inoperativo. Pero ¿sabes qué? Dios nunca deja de obrar. Hay un periodo en la Biblia que todos conocemos, que es el periodo entre Malaquías y el nacimiento de Juan el Bautista, el que llama el periodo intertestamentario o el periodo de silencio. Y ahí, hermano, no viene ningún profeta. Es un tiempo donde no viene ningún profeta de parte de Dios. Todos estaban esperando en Israel que viniera el Salvador, pero el Salvador no venía. Y ellos decían, bueno, pues si no viene el Salvador, a ver si viene alguien como el profeta Elías o como el profeta Eliseo o como Isaías y nos da una palabra de vida, una palabra de aliento. Hermano, 4 siglos y no aparecía un profeta. Muchos nacieron escuchando a sus padres decir, viene el Salvador, viene el ungido, viene el Mesías, el que nos habló Moisés. Y el niño creció escuchando eso, el niño se hizo hombre escuchando eso, el niño tuvo hijos escuchando eso y el niño en la hora de su muerte dijo, no ha venido el Mesías. No había pasado nada. 400 años de silencio. Ahora yo pregunto, usted piense, ¿usted cree que realmente en esos 4 siglos Dios estaba totalmente inactivo? ¿Usted cree que Dios había ido para otro mundo, otra galaxia, otro lugar lejano, o realmente Dios estaba haciendo algo? Bueno, en esos 400 años nace Alejandro Magno. Y Alejandro Magno extendió la cultura y el idioma griego, y el griego llegó a ser la lengua común en todo el mundo mediterráneo. De hecho, el Nuevo Testamento se escribió en griego. ¿Sabes qué? Alejandro Magno fue un instrumento para que el Evangelio luego pudiera llegar a miles y a miles y a miles de personas. ¿No? Yo llego a un país y digo, good morning. Yo no sé hablar inglés, pero sabemos que es buenos días. ¿No? O bye bye. Dios. El inglés. Pues ese era el inglés de hace miles de años, el griego. Y eso nació en esos 400 años. Pero hay algo más, en esos 400 años de silencio donde parecía, no, Dios no está haciendo nada. Cuando llegó el tiempo de Cristo, Roma dominaba gran parte del imperio conocido. Y durante esos años, hermanos, los romanos construyeron caminos. Establecieron un sistema de comunicación, de administración, que luego favoreció para que los apóstoles y la iglesia primitiva fueran por esos caminos caminando y llevaran el Evangelio. Camino para Listra, camino para Derbe, camino para Corintio, camino para Éfeso, camino para Tesalónica. Por eso dicen, todos los caminos llegan a Roma. Pero no solo eso.
Israel estaba agotado anímicamente, hermano. Habían sufrido el yugo persa, habían sufrido el yugo griego y ahora estaban sufriendo el yugo romano. Y en ese momento de desesperación, donde ellos ya están diciendo que venga el Mesías, que venga el Salvador, que venga el ungido, en ese momento nace Jesús. Y Gálatas 4:4 lo dice, ¿no? Dice Gálatas 4:4, pero cuando vino el tiempo, el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo. Hermano, a veces, cuando nuestras circunstancias son difíciles, podemos pensar que Dios está inoperante, que Dios se ha olvidado de mí, o que Dios está enfadado conmigo. Parece como que la mano de Dios se ha mutilado y el oído de Dios se ha engrosado y Dios es totalmente indiferente a mi persona, a mi familia y a mi entorno. Pero el silencio de Dios nunca significa que Dios haya abandonado su propósito. Mientras Israel veía silencio y inactividad, Dios estaba preparando el cumplimiento de su promesa. Y hermano, no todo lo entendemos, porque no todo lo entendemos. Como alguien dijo, no, la vida no es un problema que se tiene que solucionar. No, la vida es más bien un misterio que debemos de vivir. Porque están las cosas que nos hacen reír y están las cosas que nos hacen llorar. Están las cosas buenas y están las cosas malas. Y Dios coge todo, lo mezcla en el crisol de su sabiduría y nosotros sabemos que el que honra y teme a Dios saldrá bien en todo. O dicho de otra forma, los que aman a Dios, los que se abrazan de su palabra, los que luchan por guardar esa palabra, los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Y también recuerda algo muy importante. Tu vida no la vas a entender mirando al horizonte. Sí, puede que Dios te haya revelado algo, es posible que haya una revelación especial, puntual, pero en términos generales, hermano, la vida no la entendemos mirando hacia adelante. La vida más bien se entiende cuando miramos hacia detrás. Cuando miramos hacia detrás decimos, Señor, gracias, porque hace 5 años no permitiste que yo me mudara a esa ciudad. Señor, gracias porque aquel trabajo que no era para mí, no era para mí. Señor, gracias porque no me casé con esta persona. Señor, gracias por el tiempo de enfermedad que pasé. Señor, gracias por las circunstancias. Ahora entiendo más. Y hay cosas, hermano, que solamente entenderemos cuando estemos en el cielo. Pero ¿sabes qué? Aunque nosotros no entendamos todas las cosas, Dios sí la entiende. Que una cosa no tenga sentido para nosotros no quiere decir que no tenga sentido para Dios. Por eso, hermano, no es cuestión tanto de entender, es cuestión más bien de creer. ¿Amén? Y luego dice, quedaron al descubierto, versículo 15, dice, los cimientos del mundo. Él utiliza una imagen, ¿no?, tremenda. Dice, los fundamentos de la tierra quedan al descubierto ante la reprensión de Dios, ¿no? Tú vas a una ciudad y lo que ves, ¿qué es lo que es? Pues ves los edificios. Normalmente no vas a ver los cimientos. ¿Por qué? Porque los cimientos están escondidos, los cimientos están ocultos, los cimientos están en oscuridad. Pero Dios llega, hermano, hasta lo profundo. Dios lo conoce todo. Dios conoce todos los acontecimientos. Dios conoce todos los pormenores de tu vida. La Biblia dice que nuestros cabellos de la cabeza están todos contados. Y aunque Dios es invisible para nosotros, nosotros no somos invisibles para Dios. Él nos está viendo. Nosotros vemos solamente la superficie del problema y Dios ve la raíz. Y donde usted no puede llegar, Dios puede llegar. Y lo que tú no puedes cambiar, Dios lo puede cambiar. Y lo que para ti es imposible, para Dios todo es posible. Y eso es lo que dice la Biblia. Ahí estaba Israel.
No podía abrir el mar rojo. ¿Quién va a abrir un mar? Ni un río, ni un riachuelo somos capaces de abrir. Ni siquiera una bañera seríamos capaces de dividir el agua en dos partes. Pero Dios abrió el mar rojo. El mar delante. Y detrás tenía el ejército más poderoso del mundo. El ejército egipcio. Con carros de combate. Y allí estaban aquellos pobres israelitas que no tenían armas, no tenían nada, no tenían ningún tipo de experiencia bélica. Porque ellos habían salido de Egipto hacía 4 días. Y Estados Unidos, con los submarinos nucleares, con los aviones de guerra, ejército fuerte. ¿Qué podía hacer Israel con ese ejército? Nada. Pero Dios sí hizo algo con ellos. Hizo que se ahogaran en el Mar Rojo. Hermano, escuche bien. Dios puede abrir camino donde no hay camino. Dios puede abrir camino donde no hay camino. Y el salmista termina diciendo: a tu reprensión, oh Jehová, por el soplo de tu aliento, dice, del aliento de tu nariz. Dice, a tu reprensión, dice, por tu soplo, por tu aliento, por tu nariz. David termina señalando que todo lo que ha acontecido ha sido Dios el autor. Ha sido Dios el autor. Y hermano, nosotros, escúchelo bien, no vamos a escribir la historia nosotros. No quiero decir con esto que somos robots, ¿no? Porque tenemos un libre albedrío, es cierto. Tenemos que dar a Dios cuenta de nuestros actos. Porque somos personas responsables de las cosas que hacemos. Pero quiero que sepas que la historia ni la va a escribir tú, ni la voy a escribir yo. Cuando David está escribiendo este salmo, él está proclamando la victoria que Dios le había dado sobre el rey Saúl. Pero David sabía que aunque él corría, aunque él se escondía, aunque él luchaba, él sabía que era Dios quien le había dado la victoria frente a Saúl. Y hermano, nosotros podemos orar, nosotros podemos predicar, nosotros podemos batallar, pero tenemos que entender, como dice el apóstol San Pablo, que por la gracia de Dios soy lo que soy. Es Dios. No somos nosotros. ¿Eh? Es Dios el que nos da la victoria. Es Dios el que nos ayuda a seguir adelante. Así que voy concluyendo ya. El Salmo 18 nos recuerda, ¿verdad?, que nuestro Dios sigue siendo ¿quién? El Altísimo. Hermano, Dios está sentado en el trono. No te dejes guiar por los sentimientos. No te dejes guiar por lo que dice el cuerpo. Yo hace un rato le estaba diciendo a Silvia, digo, tengo un cansancio, un mareo. Da igual. Que yo tenga un mareo, que yo tenga un cansancio, o que yo tenga un problema, o que yo no vea una solución, no quita a Dios del trono. Dios sigue sanando, Dios sigue limpiando, Dios sigue bendiciendo y Dios sigue siendo Rey de Reyes y Señor de Señores. No podemos dejarnos guiar por los sentimientos, hermano. Tenemos que dejarnos guiar y agarrarnos solamente a la palabra de Dios. Y si Dios dice eso, yo creo lo que Dios dice. ¿Me? ¿Cuánto creen que Dios responde a la oración? ¿Cuánto creen que en esta tarde Dios nos va a responder no por méritos propios, sino por los méritos de la sangre que Jesucristo derramó en la cruz del Calvario? Hermanos, si fueran por méritos propios, entonces nos pasaría como aquel, ¿no?, que le dijo al Señor: Señor, si hay algo en mi vida que no te agrada, manda fuego del cielo y que lo consuma. Y dice que desapareció totalmente el hombre. No había nada que le gustaba al Señor. Bueno, es una broma. No te va a consumir el Señor. Me refiero, hermano, que por mérito propio, creo que todos le pedimos perdón al Señor. Algún momento del día tenemos que pedirle al Señor perdón y decirle: Señor, no solamente perdóname, sino ayúdame a no volver a cometer esta equivocación. Pero confiamos en la sangre de Cristo. Amén. Gloria a Dios.